10:52 de la mañana en la República Argentina, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Y bueno, vamos a hablar sobre las disculpas. En estas columnas que hacemos habitualmente cada 15 días, los lunes, con Victoria Gentile, que es licenciada, muy amablemente siempre prepara esto con muchas ganas. Y tratamos de hablar de los vínculos humanos. Y en los vínculos humanos me parece interesante esto de charlar sobre las disculpas, porque hay gente que a veces se da cuenta cuando se equivoca, dice, che, discúlpame, la verdad te lo hice de corazón. Hay otras personas que te lo dicen de compromiso y hay personas que nunca en su vida te van a pedir unas disculpas. Así es, y tampoco tenés que esperarlas, porque nunca va a pasar. No sé qué piensan ustedes sobre las disculpas, pero lo que veo en general, incluso desde la educación que tenemos en la escuela, en la primaria y en la secundaria, donde nos enseñan a pedir disculpas o a disculpar a alguien, en el último tiempo veo que el egoísmo y la individualidad nos lleva cada vez a que la gente se cierre más y pida menos disculpas. A mí me surgió este tema a partir de las disculpas que pidió el ministro y candidato a presidente Sergio Massa, que lo pidió en el programa de Mirta Legrand, sí. Lo pidió en su discurso. También lo dijo en el debate. Lo dijo en el debate y además le pidió a Milei que se disculpara con la Iglesia y con el Papa Francisco, exacto, si recuerda. Entonces, exacto, se ve que Sergio Massa venía pensando en el tema de disculpas, que era algo que tenía que transmitir, y después evaluaremos, o cada uno evaluará, si lo hizo por una cuestión de persuasión política, y si es creíble su disculpa, claro, o si es genuino. Porque el tema también de la disculpa es ese. Muchas veces se pide disculpas por una cuestión de persuasión. Exacto. ¿Por qué? Porque quiero obtener algo a cambio del otro. Y si no paso por el filtro de disculpa, difícilmente voy a lograr ablandar la percepción que el otro tiene de mí y lograr su confianza. Que ese es el tema más complicado de no pedir disculpas. O sea, perdés la confianza del otro. Del otro, por supuesto, totalmente. Y vamos a hablar de lo que es perdonar y perdonarnos. Esto me hizo pensar que las disculpas tienen que ser sinceras y muchas veces se pide solo como una estrategia, claro, como dijimos anteriormente. Y la idea es conseguir un cambio de parte del otro. Pero se habla mucho en estos tiempos de que hay que perdonar o perdonarse. Muchos psicólogos, muchos terapeutas holísticos hablan mucho de que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, querernos más, y de esa manera vivir mejor. Pero poco se habla del pedido de perdón y de lo importante que es pedir disculpas a los demás y reconocer los errores. Porque una cosa importante de pedir disculpas es reconocer los errores y responsabilizarnos. Claro, pasa porque mucho cuando vos pedís disculpas, digamos, hay una actitud previa, personal, que tiene que ser de alguna manera pensada. Es decir, ¿qué hiciste mal para que vos tengas que pedir disculpas? Exacto. Y hacerte responsable, claro, porque la autocrítica, ¿no? También pasa mucho en los trabajos, claro, que cuando no te quieres hacer cargo, le echas la culpa a otro, le echas la culpa a una situación externa, le echas la culpa a la tecnología. Digo, en el trabajo se ve claramente cuando alguien no quiere pasar vergüenza pública ante sus compañeros y jefes, que lo primero que hace es despegarse de la responsabilidad y querer echar la culpa a alguien más, cosa que en la realidad fácilmente se cae. Yo no adhiero a esa estrategia y tengan cuidado porque es peor. Claro, si además quiero justificar o mandar al frente a un compañero y habla peor de mí mismo, ¿no? Pero además cuando vos te haces responsable de la situación, cortás en el momento todo el padecimiento posterior. Exacto. Porque después también, digamos, en la persona también puede jugar la culpa. Hay gente que no, pero en otros sí pueden jugar la culpa. Entonces ya empieza otro sentimiento, otro vínculo con uno mismo. Bueno, ¿por qué es importante darse cuenta y pedir disculpas? Porque somos humanos, todos cometemos errores, claro, todos. No hay nadie que esté exento a que cometa error. Y por eso es importante arrepentirse y, sobre todo, pedir disculpas a quien fue afectado, porque siempre hay una persona que es afectada. Pero lo que yo veo es que hay pocas ganas de la gente de pedir perdón y mucha necesidad de otra gente que espera las disculpas de alguien que nunca va a llegar. Exacto. Porque eso también es un problema. O sea, tener expectativas de que alguien se va a disculpar y no se va a disculpar nunca, y también te genera sufrimiento. Digo, ambos lugares te generan sufrimiento. Entonces, lo importante, ante todo, es ser certero con el lenguaje. O sea, para mí el uso de los términos perdón, disculpas, lo siento, no, o sea, son
infalibles, no se reemplazan por nada. Es como el uso del término te quiero. El impacto que tiene en el cerebro de nosotros, incluso de los animales, recién hablábamos de las mascotas. Exacto. El impacto que tiene ese sentimiento y ese término, porque en el caso de las mascotas recuerdan la pronunciación de los términos. Eso es increíble. Sí, algún día lo vamos a hablar, es increíble. Es muy impactante, y el ser humano también. Entonces, igual de impactante es que alguien tenga la valentía, se coma la vergüenza y el orgullo para quedar vulnerable y pedirte unas disculpas. Y que no apele a los rodeos, viste, que generalmente uno taque, y le cuesta decirle. No querés pedir disculpas. Exacto, hay algo inconsciente. Bueno, pero está lindo lo que decís, Julio, por lo siguiente. Porque mira, el sustantivo disculpa significa la razón que se da o causa que se alega para excusarse o purgarse de una culpa. Es la razón o argumento que se expresa para justificar un error, reconociendo la responsabilidad con cierto remordimiento. Claro. ¿Qué pasa? En ese reconocimiento puede pasar que aparezca esta cuestión de justificarse y empezar a hacer rodeos para sacarse o justificar por qué hice el error que hice, ¿no? Entonces ahí es confuso porque la línea es muy delgada. O sea, realmente yo quiero justificar, pero porque te quiero dar una explicación. O sea, atrás de pedir disculpas hay una explicación. Claro. Pues yo te digo, ¿por qué me hiciste esto? O sea, la pregunta de quien al pedir disculpas es, ¿y por qué hiciste esto? Interna, ¿no? Aunque no te la haga verbalmente. Entonces, en la explicación lo que sucede es que puede pasar que ese rodeo no sea creíble. Claro. Y desactiva la cosa genuina del perdón, ¿no? Absolutamente. Entonces, mirá lo complicado que es el tema del perdón, ¿no? Bueno, entonces dijimos que pedir disculpas implica un arrepentimiento, implica darse cuenta de que cometiste un error y de que lastimaste a algunas personas o a alguien en particular, con tus decisiones, con tus acciones o con tus palabras, porque cualquiera de esas cosas puede generar algún daño en otro. Y es importante comprometerse en el mismo acto para que no vuelva a suceder. Totalmente. Porque si no, no es válido. Si yo cometo un error atrás de otro, y pido disculpas, y ya no soy creíble. Pasa mucho en las parejas, y pasa mucho en las parejas tóxicas, que no pueden resolver sus problemas. Claro que, pero a ver, es un ejemplo muy sencillo, pero vos tuviste una infidelidad, pediste disculpa y al otro mes pedís disculpa, bueno, ya está. No, hay otro tema. Ya no es genuino, ya no es genuino, ¿entendés? Pero nos reímos, pero recontra pasa, ¿eh? Sí, sí. Digo, hoy y más hoy en día, parece, porque hoy, digamos, como está más ablandado la cuestión de la fidelización, o ser infiel o infiel, y hay mucho de esto, ¿no? Totalmente. Pero el mismo error no se puede cometer 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Podemos cometer otros, pero no varias veces, ¿no? Entonces, reconocer que fallaste implica esto que les decía antes, tragarse el ego, tragarse el orgullo y darse cuenta difícilmente que cometiste un error, y hay que asimilarlo y asimilar que nos vamos a sentir avergonzados, que vamos a tener miedo a las consecuencias, porque todo acto tiene consecuencias, ya lo sabemos. Los budistas además decimos que las causas generan efectos. Entonces también hay que tener en cuenta. Y para eso es interesante tener humildad y valentía como personas. Y yo diría que hay que entrenar la conciencia para pedir disculpas, ¿no? Pero no solamente eso, sino me da la sensación de que uno cuando pide disculpas se muestra más vulnerable. Se muestra más vulnerable y como decías ahí, es una especie de... muestra fortaleza más allá de lo preparado que tiene que estar uno para pedirlas. Claro. Yo pregunto, ¿por qué no se enseña en la escuela? ¿Por qué no nos entrenan para pedir disculpas, ¿no? En ningún lado nos entrenan para pedir disculpas. Y estaría buenísimo, porque eso cambiaría mucho las relaciones entre las personas. Es que a contramano de lo que dice Pablo, quizás se ve como una debilidad en lugar de una fortaleza. Absolutamente. Y es un problema grave, porque el sentirnos débiles en esa instancia es como estar desnudos en la calle, ¿no? Nos sentimos tan vulnerables y tan débiles que no nos atrevemos a exponernos con esa desnudez ante otro. ¿Por qué? Porque la reacción del otro nos puede invalidar o nos puede dañar aún más. Y eso nos frena. Y elegimos
Sí, bloquear, rodeo, no hablar, desaparecer, o justificarme. o justificar, echarle la culpa a otro. Mira Claro. todo lo que sucede, ¿no? Sí. Por esta razón. Y hay un montón de analistas que dicen cosas interesantes que se las voy a contar. Dale. Mira, el psicoterapeuta Víctor Arconada y la psicóloga Jonna Blendi exponen en TikTok cómo pedir disculpas correctamente. Dice, 1, expresar arrepentimiento. 2, aceptar la responsabilidad y tener conciencia que sabes lo que hiciste sin intentar quitarle importancia, porque esa es la otra, ¿no? Bueno, pero estás exagerando, no era tan importante. Bueno, eso no. Una disculpa pierde credibilidad si va seguida de una excusa buscando la causa en algo externo, en otra persona o en una explicación que justifica el hecho que por ahí puede ser aberrante. 3, pedir perdón o disculpas en forma verbal, en forma escrita, con la palabra propiamente dicha. 4, enmendar la situación, esto es muy importante. Reparar, compensar, subsanar. Esto es otra cosa que no pasa. Tal cual. Mucha gente anda por la vida que sí pide disculpas, pero no hace nada para compensar esa situación. Y eso es muy importante porque eso es lo que hace que el vínculo pueda continuar. Tiene que haber una reparación. Exactamente. Por supuesto. Y junto con eso, mostrar una instancia de cambio. Mostrar que cambiaste y que modificaste actitudes. Si no, también pierde credibilidad, no tiene sentido. El psicoanalista Farik Dieck, que es muy reconocido en las redes sociales, dice que llega un punto en donde ya no se aceptan las disculpas, sino que los cambios de conducta son lo importante. Sin cambio de conducta es como un perdón que sigue echando culpas y no tiene validez. Es hasta lógico. Si vos vas a pedir disculpas y vas a seguir haciendo lo mismo, Sin no acciones, modificaste nada. no tiene ningún sentido la disculpa, las palabras sobran, digamos. Y Daniel Colombo, el reconocido Master Coach ejecutivo y ex profe mío, dice que cuando cometemos errores, la palabra más difícil de pronunciar es perdón. Dice que los seres humanos, una de las palabras más difíciles y que más nos cuesta es la palabra perdón. Y en un video enseña un método que se llama PANDA, la sigla es PANDA, que es un método infalible diseñado por la Universidad de Stanford para asegurarte de que tus disculpas van a ser reales y que podrás salvar mejor la situación que provocaste. Y los pasos son los siguientes. La P significa promover y cumplir cómo lo voy a subsanar. Y decir en qué fecha, en qué forma, en cuánto tiempo, expresarlo como un plan, ¿no? Uh-huh. La A significa admitir que me equivoqué y dar las justificaciones. La N, no dar excusas y ser responsable. La D, describir cómo vas a solucionar cualquier hecho similar en el futuro. Y la A, actuar según la promesa que hiciste al comienzo y cumplir para reparar la confianza. También hay un montón de memes circulando en las redes que plantean que las disculpas sobran cuando el daño está hecho y no es bueno ir por la vida lastimando gente y luego arrepentirse. Exacto. Quizás sea bueno pensar antes de actuar y reflexionar antes sobre lo que digo a alguien porque podría lastimarlo, lo que hago. Lo cierto es que todos pasamos la vida cometiendo errores, tenemos incontables posibilidades para entrenarnos y pulir formas asertivas de pedir disculpas. Lo cierto es que uno aprende de los errores. Esta frase de que uno aprende de los errores es cierto, es certera, porque cuando nos equivocamos nos obliga a la gente reflexionar. debería aprender de los errores, no todo el mundo. Sí, es verdad. Hay No, y gente que persiste en el error. Y hay gente que nunca va a pedir perdón. Claro. Y otro tema con respecto a las disculpas es, ¿hay que perdonar a todo el mundo todo? Y no. Es un tema. Depende de la gravedad también de lo que te hayan hecho. Bueno, depende de la gravedad de lo que te hayan hecho. Vos podés perdonarlo internamente, pero a lo mejor con la persona no querés. Bueno, pienso en lo esto fue un toqui. límite. Pienso en lo toqui, digo. por ejemplo. ¿Silvina lo perdonó? Sí, sí. Y es duro, A ¿no? lo mejor personalmente ella Sí. lo perdonó, pero digamos, estoy seguro que Silvina no querría tener ningún tipo de relación con esa Eso es persona. otra cosa. Bueno, sí, Entonces tal son pero cosas está bien. distintas. Por Vos eso- lo perdonás internamente, Mm. o sea, decís, bueno, sí, ok, tranquilo con tu conciencia, o sea, todo bien. Irá la justicia por su lado, pero conmigo, listo, ok, hasta acá. Pero después no querés volver con esa persona a tener un vínculo, imagino. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero no, porque yo creo que tendría que existir otro término que no es el perdonar. Porque cuando uno perdona verdaderamente, les voy a Es decir, con todo, perdonás con debería todo. ser con todo. El perdonar es una decisión y un proceso que se toma en libertad y es una actitud.
Y es una disposición voluntaria y consciente que nos libera del sentimiento negativo, como el rencor, resentimiento, enojo, dolor. Sí, pero el perdonar implicaría que yo quisiera continuar con ese vínculo porque voy a aceptar la reparación y lo que va a continuar. Para mí hay una instancia intermedia que no es el término perdón y que aún no encontré cuál es el término. La dispensa, te dispensé, pero... Quedarse tranquilo con uno mismo para no ser un rencoroso, porque también pareciera que si vos tenés la libertad de no perdonar a alguien. Por supuesto. Lógico. Si Irina Luna podría haber dicho, yo no te quiero perdonar, porque fue aberrante lo que me hiciste. Y podrías... Y está en todo su derecho a hacerlo. Y es totalmente viable. De haberlo hecho. Lo que yo creo que ella tenía que trabajar internamente ella misma para sentirse bien ella. Exacto. Que no tiene que ver con pedirle perdón al otro. Y ojo también con el otro que pide perdón solamente para sacarse la responsabilidad y la culpa, y no le importás en lo absoluto, que fue el caso de este médico. Es complicado el tema de las disculpas, ¿no? Entonces yo no creo que hay que perdonar a todo el mundo en todas las instancias, y no es cierto que uno va a estar resentido toda la vida porque no pide disculpas a alguien. Hay gente que no merece que lo disculpes directamente. No, obvio. Y listo. Y no hay que tener culpa. Es lo mismo que cuando a alguien tenía que decirle que no. Exacto. O a alguien hay que dejar de tener una relación. Claro, no a todos le tenés que decir que sí. No, porque... Porque lo que pasa es que también es difícil decir no y decir sí a veces son difíciles. Bueno, pero es parte de lo que tenemos que entrenar. De la convivencia. Así como tenemos que entrenar, pedir disculpas y saber perdonar y saber a quién perdonar. Vuelvo a los vínculos humanos. Así como tenemos que saber y elegir con quiénes nos vinculamos, también tenemos que elegir a quienes perdonamos y no, y a quienes pedimos disculpas o no. Espectacular, la verdad, clarísimo, como siempre, Victoria Gentile. Pasemos tus redes también por si alguien te quiere. ¿Cómo no? Bueno, estoy en todas. En LinkedIn me encuentran como Victoria Gentile, en Instagram estoy como Victoria Gentile o como la consultora ARG. Bueno, con mi nombre completo en Facebook, María Victoria Gentile Gamón. Y también mi fanpage, que es La Consultora. En Twitter como Victoria Gentile, en TikTok Victoria Gentile 20, y mi página web es laconsultoraarc.com.ar. Genial, siempre un placer, Victoria. ¿Te quedás con nosotros un ratito? Sí, me quedo, gracias. Dale, bueno, lava ahora, porque ahora que hace lindo día, te pones a lavar tu ropa, seguramente. Sol radiante. Ahora con lavadora, la hora para lavar la ropa es cuando vos quieras. Ya no tenés que esperar a mañana. Lavadora, buscarlos en Instagram, @lavahora.arg. Al 11 27 86 71 28 también estamos en WhatsApp. 11 22 62 77 28 es el nuestro. Ahí nos dejaste un mensaje. Vamos a la tanda y ya volvemos. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por Radio Sónica.